Estuvimos charlando así bastante informalmente, pero como para que tengan una idea de cuál es el procedimiento, lo vamos a formalizar con el teorema que es la condición necesaria para la existencia de función potencial, que es esto de armar, entre comillas, las derivadas cruzadas, ver que sean iguales y a partir de ahí tener la condición necesaria para la existencia de una función potencial. Entonces, tenemos el campo vectorial F, que es F1, F2, F sub I, F sub n. F es un campo clase C1 en su dominio, con D abierto y conexo. Por ahora, créanme que esto es importante, ahora vamos a ver por qué. Entonces, si existe phi tal que F es gradiente de phi, entonces la derivada de una de las componentes f sub i respecto de x sub j va a ser igual a la derivada de f sub j respecto de x sub i. Voy a armar en el fondo las derivadas cruzadas de phi. Esto para todo i j de 1 a n con i distinto de j. Vamos a plantear la demostración. Este teorema va con demostración. Si f es el gradiente de phi, el campo f es f1, f2 hasta fn, va a ser igual a phi' de x1, phi' de x2, etcétera, hasta phi' de xn. Es decir, que f sub i es phi' de x sub i y f sub j es phi' de x sub j. ¿Para qué necesito esto? Porque el teorema, como indica acá la tesis, necesito la derivada de esta f sub i y la derivada de esta f sub j. Entonces, ¿qué voy a hacer para tratar de llegar a la tesis? Tengo f sub i que es igual a phi' de x sub i y f sub j que es igual a phi' de x sub j. Voy a derivar miembro a miembro estas igualdades de acuerdo a la derivada que yo necesite. La igualdad f sub i igual a f' de x sub i la derivo miembro a miembro respecto de xj y obtengo entonces la derivada de f sub i respecto de x sub j, que es la derivada segunda de phi respecto de xi xj. Lo mismo hago con la otra igualdad. Tengo que f de f sub j es igual a phi' de x sub j y derivo miembro a miembro respecto de x sub i. Me queda entonces la derivada de f sub j respecto de x sub i igual a la derivada segunda de phi respecto de xj xi. Esta la llamo ecuación 1 y a esta ecuación 2. ¿Qué va a pasar? Me aparecieron las derivadas cruzadas de phi, xi xj, xj xi. Como f es clase C1, que esto lo pedimos en hipótesis, y f es gradiente de phi, entonces phi es clase sub 2. Porque si phi derivada una vez aparece f, phi derivada una vez, entre comillas derivada una vez, el gradiente de phi me aparece f y f es clase C1, entonces phi tiene que ser clase C2. Y si es clase C2 se cumple el teorema de Schwarz y por lo tanto las derivadas cruzadas son iguales. Como estas dos derivadas son iguales, los primeros miembros de la igualdad también lo son. Entonces, si phi' x1 xj, si phi' xi xj es igual a f' xj xi, resulta que la derivada de f sub i respecto de x sub j es igual a la derivada de f sub j respecto de x sub i. Esto es lo mismo que hicimos previamente. En el caso del ejemplito anterior había solamente dos componentes y por lo tanto dos derivadas parciales. Acá lo tenemos que generalizar, pero el proceso es el mismo. Encuentro las derivadas cruzadas de phi y como phi es clase C2, obtengo la igualdad del primer miembro en ambos casos para obtener la tesis del teorema. Bueno, es importante aclarar, como dice acá, que es condición necesaria esto, pero no suficiente. Es decir, que se cumpla la igualdad esta que estamos planteando no garantiza que exista función potencial. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer el ejercicio 16 del trabajo práctico. Tenemos este campo vectorial que se indica acá. Hay que demostrar que f cumple la condición necesaria para la existencia de función potencial y nos pide verificar la circulación a lo largo de una circunferencia con centro en el origen y ver que no resulta nula. En este caso, ¿puede asegurar que f admite función potencial en su dominio? Bueno, comenzamos verificando la condición necesaria para la existencia de función potencial. Entonces, la derivada de la primer componente respecto de i, acá estaría armando la phi' de xi,
tendría que ser igual a la derivada de la segunda componente respecto de x, que sería la phi' de ix. Recuerden que si esto es un campo de gradiente, su primer componente sería la derivada respecto de x, de esa función phi, y la segunda componente la derivada respecto de y. Armo entre comillas las cruzadas y veo si efectivamente son iguales. Bueno, acá está hecha la derivada de la primer componente respecto de y, acá la derivada de la segunda respecto de x, y efectivamente cumplen la condición de que son iguales. Se cumple la condición necesaria para la existencia de función potencial. A partir de acá vamos a seguir las indicaciones que nos dice el ejercicio. Vamos a calcular la circulación del campo F a lo largo de una curva de una circunferencia con centro en el origen. Elegimos con radio 1, que es lo más sencillo. La circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual 1. La parametrización de esta circunferencia es una función vectorial g entre 0 y 2pi, donde g de t es coseno de t, seno de t. Esta es la parametrización de nuestra circunferencia con t entre 0 y 2pi. Entonces vamos a calcular la circulación a lo largo de esta curva de f diferencial de arco vector. Esto va a ser entonces la integral entre 0 y 2pi de f evaluado en g de t por el diferencial de arco vector. Recuerden que f es este campo que está acá, y sobre x cuadrado más y cuadrado menos x sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces f evaluado en g de t sería y, que en este caso la y en la curva es seno de t, sobre x cuadrado más y cuadrado, y la segunda componente va a ser menos x, o sea menos coseno de t, sobre seno cuadrado más coseno cuadrado, que es x cuadrado más y cuadrado. Bueno, acá escribimos y cuadrado más x cuadrado, pero da lo mismo en este caso. Por el diferencial de arco era g' de t, la derivada de g es menos seno de t coseno de t diferencial t. Entonces nos queda la integral entre 0 y 2pi, los denominadores en ambos casos de las dos cuestiones, las dos que estamos indicando acá. A ver, esto que es seno cuadrado más coseno cuadrado, y aquí lo mismo, ambos valen 1, ambos dan 1, así que nos queda la integral de menos seno cuadrado cuando hacemos este producto escalar entre ambos vectores, y para el segundo término del producto escalar sería menos coseno cuadrado, es decir que nos queda menos la integral entre 0 y 2pi de diferencial t, que es menos 2pi distinto de 0. Después o sea que obtuvimos la integral de este campo vectorial f a lo largo de una curva cerrada y dio menos 2pi, que es distinto de 0. Después nos preguntan, ¿puede asegurar que f admite función potencial en su dominio? Podemos asegurar que no. ¿Por qué? Si admitiese función potencial, ya vimos por el corolario del teorema de independencia de la trayectoria, que la integral a lo largo de una curva cerrada de un campo que admite función potencial, es decir, de un campo conservativo, esa integral a lo largo de una curva cerrada da 0 siempre. Yo encontré una curva cerrada, calculé la integral de línea de este campo y me dio distinto de 0. Entonces tengo la absoluta certeza de que este campo no admite función potencial en su dominio, porque si no, todas las integrales a lo largo de todas las curvas cerradas, suaves y simples, una circunferencia no tiene ningún problema en ese sentido, deberían ser nulas. Este es un clásico ejemplo de que la condición que planteamos antes, de las derivadas cruzadas entre comillas, es condición necesaria pero no suficiente. ¿Qué es lo que hace que este campo tenga este tipo de problemática? Fíjense que el dominio del campo es r cuadrado menos 0, 0. Es todos los reales cuadrados menos el origen. Este conjunto no es simplemente conexo. Como indica acá, no es un conjunto simplemente conexo. Entonces, en su momento, cuando enunciamos el teorema de la condición necesaria para la existencia de función potencial, pediríamos dominio abierto y conexo. Para que esto sea una condición necesaria y suficiente, el dominio va a tener que ser abierto y simplemente conexo, es decir, sin agujeritos, entre comillas. Este dominio de R2 menos el origen tiene un agujerito en el origen y por lo tanto la función esta, aunque cumple la condición necesaria, no cumple con tener función potencial asociada. Entonces vamos a enunciar el teorema de condición necesaria y suficiente para la existencia de función potencial. ¿Qué va a modificar del teorema anterior? Que acá vamos a agregar
que el dominio tiene que ser simplemente conexo. Es decir, que si tenemos un campo vectorial f de Rn en Rm, con f clase C1 en D, con D abierto y simplemente conexo, va a existir una función phi, tal que f es gradiente de phi, si y solo si la derivada de f sub i respecto de x sub j es igual a la derivada de f sub j respecto de x sub i para todo i y j entre 1 y n con i distinto de j. En este caso, entonces, si el dominio es abierto y simplemente conexo, tenemos la absoluta certeza, si se cumple la condición necesaria, de que va a existir función potencial. Bueno, resolvemos el ejercicio 11 del TP8. Nos pide calcule la circulación del campo f de x igual y menos x a lo largo de la frontera de la región definida por x cuadrado menor o igual que y menor o igual que 1 y 0 menor o igual que x menor o igual que 1 en sentido positivo. Observe que en el ejemplo la circulación no resulta nula aún con camino cerrado. ¿Es f un campo conservativo? Bueno, vamos de a poco. Primero vamos a calcular la circulación del campo a lo largo de la frontera de la región dada por esas inecuaciones que están en el enunciado. En principio vamos a graficar el recinto descrito por esas ecuaciones para poder determinar cuál es la frontera que va a ser la curva en la que tenemos que calcular la circulación. La primera ecuación es x cuadrado menor o igual que y menor o igual que 1. En realidad hay dos inecuaciones acá. La primera sería y mayor o igual que x cuadrado. En este caso entonces la curva borde va a ser la parábola y igual a x cuadrado, que es esta parábola que está graficada acá, y los puntos para los cuales y es mayor o igual que x cuadrado serían estos puntos que estoy indicando aquí con el cursor, por digamos la región que está por encima, por decirlo de alguna manera, de la parábola. Esta desigualdad también plantea otra inecuación, que es esta que estoy redondeando ahora, que sería y menor o igual que 1. I igual 1 es la recta horizontal que pasa por el punto 1 de las i's, y al ser i menor o igual que 1 respecto de esa recta es el semiplano inferior. Y después tenemos la otra ecuación que indica que x está, la otra inecuación que indica que x está entre 0 y 1, por lo tanto por debajo de la recta i igual 1. La parte superior por encima de la parábola con la x entre 0 y 1 termina siendo este recinto que está rayado aquí en la gráfica. La curva frontera de ese recinto es la que está indicada con un negro un poco más oscuro, que es esta curva borde o frontera del recinto en cuestión. Si vemos el análisis geométrico de esta curva, nos damos cuenta que la curva no es regular toda en sí misma, sino es regular a trozos. Y de hecho no se puede describir con una única ecuación toda la curva frontera, así que aquí vamos a tener que plantear que el cálculo de la circulación a lo largo de toda la curva va a tener que efectuarse mediante el cálculo de la circulación de cada uno de estos sectores de la curva que resultan suaves y sumar las tres circulaciones. Aquí la llamé C1, C2 y C3, y entonces, como indicamos acá, la curva C va a ser la unión de C1, C2 y C3, por lo cual la circulación a lo largo de C va a ser la circulación a lo largo de C1 más la circulación en C2 más la circulación en C3. Entonces, para calcular la circulación en cada una de estos sectores regulares de la curva C, vamos a tener que parametrizarlos. Veamos, aquí indicamos la ecuación cartesiana. Empecemos por C1. C1 llamé a este segmento, que es un segmento de la recta y igual 1, donde x está entre 0 y 1. ¿Cómo lo parametrizamos? La y es 1 y el parámetro vendría a ser la x, que lo llamé t. Como me piden circulación en sentido positivo, necesariamente tengo que ir, como indica la flecha, en sentido antihorario. Recuerden que el sentido positivo es el sentido antihorario. Entonces la x, que es la que está haciendo de parámetro, va a ir de 1 a 0, porque si yo pusiera de 0 a 1 tendría el sentido de circulación contrario al que me pide el enunciado. Entonces la x, que es la t, que es el parámetro, va a ir de 1 a 0, que es lo que estoy indicando acá. Como no puedo poner 1 menor o igual que t menor o igual que 0, indico 1 mayor o igual que t mayor o igual que 0, pero este tipo de notación va a hacer que no me confunda cuando tengo que poner el extremo inferior de la integral y el extremo superior. ¿Qué pasa con la curva C sub 2? Acá está su ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana de la curva C sub 2 es x igual 0, es un segmento en el eje y, donde la y va entre 0 y 1. Vamos a su ecuación vectorial.
La X es fija 0 y entonces la Y es la que yo llamé T, que va a funcionar como parámetro, iría entre 0 y 1. Pero ¿qué pasa? Si yo necesito el sentido de circulación antihorario, la circulación sobre este segmento tiene que ir hacia abajo. Por lo tanto, la Y, que es la T, que es el parámetro, va entre 1 y 0. Análogamente al caso anterior, lo indico de esta manera: 1 mayor o igual que T mayor o igual que 0, para tener claro cuál es el punto en el cual se evalúa el extremo inferior de la integral y cuál va a ser el extremo superior. La curva C3, aquí tenemos la ecuación cartesiana, es un arco de parábola y igual a x cuadrado, donde la x va entre 0 y 1, es este arquito de parábola. ¿Cómo lo parametrizo? Acá es muy fácil, ya está despejado, y es igual a x cuadrado. Si tomo a x como parámetro, me queda, y la llamo t, me queda t cuadrado, y aquí sí x va entre 0 y 1 para este sentido de circulación, que es el antihorario. No hay problema con el valor de t, que es x, que vaya entre 0 y 1. Una vez que tengo las tres parametrizaciones para los tres arcos de curva, entonces planteo que la integral a lo largo de C del diferencial de arco va a ser la integral sobre C1 más la integral sobre C2 más la integral sobre C3. Y ahí evalúo en cada caso. Recuerden que evalúo el campo sobre los puntos de la curva y el diferencial de arco es G' por el diferencial de T. Empezamos con C1. Es la integral entre 1 y 0. El campo era, como indica acá, I menos X. Y menos X evaluado en la curva 1 va a ser 1 menos T. La derivada de G es 1, 0, diferencial de T. Para la curva C2 tenemos la integral entre 1 y 0. El campo es I menos X, evaluado sobre los puntos de la curva, va a ser T menos 0, que es T0. La derivada de la función vectorial es 0, 1 por el diferencial de T. Y la última, la integral sobre S3, va a ser la integral entre 0 y 1. El campo, que es I menos X, va a ser T cuadrado menos T. Y el vector derivado es 1, 2t diferencial t. Realizamos todos los cálculos correspondientes y obtenemos que el resultado de esta circulación es menos 4/3. Después hace otra pregunta. El enunciado dice: observe que en el ejemplo la circulación no resulta nula aún con camino cerrado. ¿Es F un campo conservativo? Efectivamente, la circulación dio menos 4/3, que es distinto de 0. Con esto, ¿qué podemos afirmar? Que no es un campo conservativo. ¿Por qué? Ya hemos charlado del corolario de uno de los teoremas, del teorema de independencia de la trayectoria. Si yo estoy ante un campo conservativo y la curva es una curva cerrada, la integral debería ser 0 si el campo es conservativo. Acá efectivamente calculé la integral a lo largo de una curva cerrada, pero me dio distinto de 0. Entonces lo que puedo afirmar en ese caso es que F no es conservativo, porque el resultado fue para una integral en un camino cerrado, una curva cerrada, el resultado de la integral dio distinto de 0. ¿Qué pasa si el resultado, esto es una aclaración, no corresponde a este ejercicio, pero es una aclaración que a veces para que no les pase este error? ¿Qué pasa si el resultado hubiese sido 0? En ese caso no hubiera podido ni afirmar ni negar que F sea un campo conservativo. ¿Por qué? Que la integral a lo largo de una curva cerrada de 0 no me garantiza que el campo sea conservativo. Pudo haber dado 0 por cualquier otra circunstancia. El teorema dice que si el campo es conservativo, la integral a lo largo de una curva cerrada va a dar 0. Pero el recíproco no es cierto. Si la integral a lo largo de una curva cerrada da 0, eso no me garantiza que el campo sea conservativo. Tendría que ser 0 a lo largo de todas las curvas cerradas posibles, habidas y por haber, que verifiquen las condiciones de hipótesis del teorema, cosa que es imposible de chequear de manera práctica. Así que una curva cerrada de 0 no me garantiza que el campo sea conservativo. Tendré que probar si es conservativo de otra manera, con otro tipo de análisis.